La advertencia es exactamente que si no hacemos penitencia y no oramos, la guerra llegará y será mucho más desastrosa. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist ihr mir verantwortlich, denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs. Para impedir esto, debo pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella regará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho y varias naciones serán aniquiladas. Ella fue más allá y dijo que si la corrupción espiritual continuaba y se aceleraba, daría como resultado la aniquilación de las naciones. Y esto fue en 1917, antes de que se pensara que realmente se podían aniquilar naciones a través de la guerra nuclear, las guerras biológicas y los distintos armamentos que han aparecido desde entonces. Los bolcheviques se movieron rápidamente contra las iglesias de Rusia, ya que la religión no tenía lugar en el nuevo credo comunista. La religión decía el comunismo es el opio de los pueblos. Ella dijo, se iniciará el mal en Rusia, que regará sus errores por el mundo. Sabemos que el mal es el comunismo, que promulga el ateísmo, difunde las persecuciones y las guerras. Ellos las llamaron guerras de liberación, pero básicamente esclavizaron a varios pueblos. Durante los primeros 6 meses de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, Lenin había llegado de Alemania en un furgón y estaba trabajando para poner a los comunistas en el poder. Los bolcheviques invadieron un palacio de invierno del zar y se apoderaron del gobierno. De este modo, Rusia cayó bajo la opresión soviética, quiso conquistar al mundo con su enfoque ateísta, con la total remoción de Dios de su sociedad y el reemplazo de Dios con el poder y la autoridad del gobierno. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y ésta será convertida, y un periodo de paz será concedido al mundo. Ella anhela poder comunicarse con el Papa y pedirle que consagre a Rusia. La consagración de Rusia significó que invocaríamos a Nuestra Señora para que cuidara de Rusia especialmente y que ella intercedería de manera especial para provocar el cambio en esa nación. Ella dijo, el mal se extenderá si la gente no hace suficiente oración y penitencia, y obviamente probablemente no hicimos suficiente. El mal se extendió rápidamente al punto de amenazar a gran parte del mundo. Finalmente recibió el permiso en 1940 para escribirle al Papa. En la porción de revelaciones designada por nosotros con el nombre de secretos, la Madre Bendita anunció el fin de la guerra que estaba afectando a Europa y predijo otra a futuro. Santísimo Padre, esto permaneció en secreto hasta 1926, según el expreso deseo de nuestra buena Madre Celestial. Carta de Lucía al Papa Pío XII, diciembre de 1940. Entonces, en 1942, el Papa Pío XII consagró el mundo por primera vez al Inmaculado Corazón de María, con una muy oscura e implícita mención de Rusia. Básicamente era un prisionero en el Vaticano, no podía hacer que todos los obispos trabajaran con él. Ustedes son hijos de Dios. Hemos rezado por ustedes. Entonces, en 1952, el mismo Papa consagró el pueblo ruso al Inmaculado Corazón de María.
Pero Lucía siempre dijo, no se ha logrado, pues debe tener todos los obispos con usted. Pero en 1962, la pacífica coexistencia se interrumpió cuando fotografías de reconocimiento descubrieron en Cuba misiles nucleares proporcionados por Rusia. Parecía que no había respuesta. El mundo estaba hasta cierto grado abatido. Se hablaba mucho de, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cuánto tiempo pasaremos sin que se ale este gatillo? Estados Unidos y Rusia estaban en desacuerdo hasta el punto en que nadie sabía qué hacer. No tenían una solución real, nadie entendía siquiera las causas de la guerra. Lo que se pensaba como solución para esta guerra era una locura, se llamaba destrucción mutua asegurada. El concepto era que Estados Unidos crearía tantas armas como pudiera y Rusia crearía tantas armas como pudiera. Y al final, ambos habrían creado suficiente armamento para aniquilar cualquier nación del mundo y a toda la población del mundo. Gran parte de sus mensajes acerca de Rusia y la conversión de Rusia y todo eso no fueron revelados sino hasta la aparición de sus memorias en los años 30 y 40. Para cuando ella escribió eso, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y nos preocupaba Rusia. ¿Implantó ella esa información en los mensajes? Dudo que lo hiciera de manera engañosa o siquiera consciente. Cuando el obispo leyó la tercera memoria, quedó sorprendido de todas esas cosas que no había sabido antes. Así que le pidió escribir otra. Ahora, Su Excelencia, esta es la página más difícil de todas cuantas me ordenó escribir. Yo digo que mi secreto pertenece a Dios. Lo he puesto en las manos de Dios para que haga con él su voluntad. Entonces comienzo mi nueva labor para cumplir sus órdenes y las del reverendo Calamba. A excepción del secreto que no debo revelar ahora, contaré todo lo demás. Hubo otra visión llamada la tercera parte del secreto, sobre la que Lucía no escribió en 1941, cuando escribió sobre las primeras dos. Solo en 1944, con las órdenes del obispo. Los textos de la hermana Lucía, incluido el secreto en un sobre separado, fueron enviados al obispo de Leiria en 1957. Los textos fueron enviados a Roma. Esta famosa carta permaneció largo tiempo oculta y se abrió por vez primera en 1959. El Papa Juan XXIII abrió el sobre, leyó su contenido y lo mantuvo en secreto. Cada papa subsiguiente recibió la carta que contiene el secreto y solo será publicada cuando el Papa así lo desee. En la tercera parte del secreto de Fátima, vieron al Papa recibiendo un disparo y cayendo como si estuviera muerto. Vimos un ángel con una espada ardiente en su mano izquierda. Apuntando a la tierra con su mano derecha, el ángel gritó en voz alta: «Penitencia, penitencia, penitencia». El Santo Padre pasó por una ciudad medio en ruinas, rezando por las almas de los cadáveres que encontró a su paso. Al llegar a la cima de la montaña, de rodillas a los pies de la gran cruz,
fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas. La primera persona que entendió el texto descrito por la hermana Lucía en 1944 fue Juan Pablo II en el hospital. Cuando lo leyó, pocos días más tarde, le dijo al secretario y a las personas que estaban cerca de él: ese soy yo. Ese intento de asesinato tuvo lugar el 13 de mayo de 1981. El 13 de mayo, el aniversario de Nuestra Señora de Fátima, él dijo: estuve a las puertas de la muerte y la mano de Nuestra Señora de Fátima intervino. Verán, la bala estaba dirigida a su corazón. Más tarde, cuando el Papa fue a verlo en prisión, Ali Akka le dijo: soy un sicario, no fallo, soy asesino profesional. Y añadió: ¿qué fiesta celebraban en su iglesia? Eso lo salvó. Era la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Irónicamente, el Papa se había inclinado justo en el momento en que Ali Akka le disparó para bendecir la estatua de la Santísima Madre, y por eso la bala atravesó el cuerpo del Papa, evitando órganos principales por poco más de 1 centímetro. El Papa Juan Pablo dijo: una mano guió el arma, pero otra mano guió la bala. Y un año más tarde fue a Fátima a agradecer a Nuestra Señora por salvarle la vida. Tras el intento de asesinato en la Plaza San Pedro hace un año, tan pronto como recobré la conciencia, mis pensamientos fueron a este santuario para agradecerle al Inmaculado Corazón de María que me libró del peligro. ¿Por qué el Vaticano se guardó ese secreto por tantos años? Y solo lo reveló el 13 de mayo de 2000, en el momento en que el Papa estaba en Panamá beatificando a Jacinta y a Francisco. ¿Se imaginan si se hubiera revelado años atrás? Hay muchos locos fanáticos en el mundo, y el Papa aparecía con un disparo cayendo como si estuviera muerto. ¿Cuántos locos habrían intentado cumplir la profecía? En 1982 vino por primera vez. Hizo la consagración.